Bueno, pues imagínense fiestas privadas a las que iban políticos locales, en las que se consumían carísimas botellas de champán francés, policías a sueldo de empresarios de la noche que se ocupaban de la seguridad de los locales, incluso de la limpieza, agentes que recibían sexo y copas gratis en los burdeles. Todo este estercolero es el que la Policía Nacional, la Guardia Civil y unos cuantos jueces están descubriendo en la isla de Mallorca. Hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca, buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Nos van a hablar en su territorio negro de lo que se cuece en la noche mallorquina y que ya está plasmado en varios sumarios que habéis podido leer los dos. Bueno, ¿qué ha ocurrido para que se destape ahora algo que, por lo que vais a contar, hace muchos años que está ocurriendo en Palma de Mallorca sin que nadie levante un dedo? ¿O eso parecía? Sí, la noche de Mallorca es negra por lo menos desde finales del siglo pasado. En el año 1997, el alemán Manfred Meisel, que era dueño de uno de los locales que ahora se investigan, un local que se llama Bier König, fue asesinado en su casa junto a su asistenta y a su hijo, un crío de 8 años. A los 3 los mataron. Y en la casa había 50 millones de pesetas que los asesinos dejaron allí, no los tocaron. Ese crimen todavía no ha sido resuelto y el bar siguió abierto con nuevos dueños. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, pues que se ha producido una especie de tormenta perfecta. Han confluido varias investigaciones de distintos juzgados, de diferentes cuerpos, policía, Guardia Civil, y todas esas investigaciones llegaban al mismo sitio. Los locales de copas y los bares de alterne de la playa de Palma y el Arenal, de Calviá, de varios sitios de la isla, ¿no? Una de esas investigaciones es de la que hablamos aquí hace unos cuantos meses, lo recordarás, sí. La de la banda de motoristas Los Ángeles del Infierno, ese grupo dirigido por Frank Hanebuth, un alemán, que tenía base en Mallorca y que fue desmantelada en una operación de la Guardia Civil dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Ya, pero me acuerdo perfectamente el día que comentasteis esta historia. ¿Qué tienen que ver esos motoristas con esta trama de la que estamos hablando hoy? Uno de los principales negocios del grupo de Ángeles del Infierno en Mallorca era la prostitución. Así que lo que hacen es buscarse un enganche, una persona que les pudiera ayudar, que les abriera puertas, ¿no? Y ahí encuentran a un policía municipal de Palma que se llama Nicanor, que tiene un expediente no demasiado limpio y que, según han contado algunos testigos, era el encargado de avisar de las redadas o de las inspecciones a los motoristas en sus clubs, ¿no? Las escuchas al teléfono de este agente, Nicanor, un policía local, insisto, sirvieron para descubrir muchos más delitos, así que el juez Eloy Velasco lo que hizo fue enviar esa información a los juzgados de Palma de Mallorca. Y lo primero que investiga allí un juez local, es el supuesto amaño de exámenes para ascender en la policía local. Los agentes, digamos, afines a este grupo recibían por email las preguntas que luego les iban a poner en el examen. O sea, que hace ya más de 2 años se descubre que hay un policía local de Palma que avisa a Los Ángeles del Infierno de todas las redadas que hay. Y además se descubre que en ese cuerpo, para entrar en la policía, ya se estaban amañando los exámenes. ¿Y cómo siguen tirando del hilo? Pues uno de los principales implicados en el fraude de los exámenes, un agente llamado Daniel, es un tipo muy conocido dentro de la policía de Palma. Aparte de su trabajo como policía, se ganaba un dinero extra haciendo seguros de coches, de responsabilidad de hogar, de responsabilidad civil, y sus clientes preferidos siempre eran empresarios de locales de alterne, a los que también ofrecía, por ejemplo, servicios de limpieza, aire acondicionado. Incluso se investiga si las máquinas de preservativos que había en algunos locales también las instalaba esa misma trama. Este policía, Daniel, y su amigo Nicanor, otro policía también, son buenos amigos. Daniel conducía por las calles de Palma de Mallorca un Hammer de color amarillo y se permitía el lujo de acudir a cursos exclusivos para policías en Estados Unidos. Son cursos que valen 1.500 euros, además de la estancia de un mes allí. Su mujer tiene un bar en el que se reúnen algunos de estos policías, aficionados también a jugar al paintball, y son también algunos de ellos profesores de defensa personal en la escuela municipal. Así que se fue creando un entramado, digamos, perverso que servía a los policías para ganar, en principio, solamente algún sobresueldo. En principio, la verdad es que no hay ni un territorio negro que no empiece con sobresueldos, ¿eh? ¿Y cómo funcionaban en la trama de Palma de Mallorca? Bueno, cuando un policía tenía problemas económicos, porque, por ejemplo, le habían suspendido empleo y sueldo, o simplemente porque gastaba más de lo que debía, acudía a su compañero Nicanor. Este les conseguía trabajo en algún local nocturno de Palma a 50-60 euros la noche más o menos. Trabajaban como porteros, personal de seguridad, actuaban en caso de broncas, del borracho patoso de turno, o a veces simplemente recogían vasos de las terrazas. Varios agentes han declarado en los juzgados y han dicho que sus empleadores sabían perfectamente que eran policías, aunque lógicamente allí no iban de uniforme, aunque sí que llevaban a veces la pistola. Los empresarios salían también beneficiados teniendo a policías en nómina, claro trabajando en sus locales. Uno de estos policías, Nicanor, les aseguraba a los empresarios que mientras colocaran allí agentes amigos suyos no iban a tener nunca ningún problema. Nadie les iba a hacer una inspección sorpresa, la grúa no se iba a llevar coches aparcados en doble fila de clientes, tampoco se iban a medir ruidos de los locales. Algunos testigos han declarado que Nicanor, este policía,
Además instalaba cámaras de seguridad de los locales de alterne y pedía sobres con dinero a alguno de esos empresarios. O sea, lo de los policías pluriempleados en locales nocturnos, la verdad es que lo hemos visto en otras muchas ciudades y en otras muchas tramas de corrupción. En el caso de Mallorca, imagino que tiene alguna particularidad añadida. Tiene varias. La primera es la enorme extensión de la trama. Los investigadores han identificado de momento más o menos a una docena de agentes locales que están relacionados con esta forma de actuar. 12, no está mal, ¿eh? Sí. Casi todos ellos trabajaban, curiosamente además, para dos empresarios, los dos principales empresarios de locales nocturnos y hosteleros de Palma. Y en ese marco se abre una investigación, una segunda vía de investigación que se centra en la trata de mujeres y en las prácticas de estos empresarios del sexo de la isla, que eran los principales valedores de la trama de policías que hemos hablado, policías locales corruptos, ¿no? Es en algunos burdeles donde se dejan ver más y donde hacen grandes negocios. La investigación se está centrando en uno, que es el más exclusivo de esa zona, se llama American Table Dance, propiedad de un respetado empresario hotelero, según varios testimonios, se llama Miguel Pascual. O sea, tenemos un juzgado investigando la trama de policías locales corruptos y a otro centrado en el tráfico de seres humanos. Pero imagino que ambas tramas se entrecruzan continuamente. Eso es, hace ya más de un año, un antiguo empleado del American Table Dance contó a la policía que en ese establecimiento era el policía local llamado Dani quien llevaba los seguros y la limpieza, y que el dueño del local había dado órdenes de que los policías locales que iban allí no pagasen ni copas ni servicios sexuales, ¿eh? No estamos hablando de poco dinero, porque según el testimonio de este ex empleado ante el juez, algunos policías iban al local cada día, a diario, y en cada una de sus visitas mantenían relaciones con las chicas. Los 300 euros por hora que las prostitutas tenían como tarifa corrían a cargo de la casa, o más bien que de la casa de las mujeres que estaban allí esclavizadas. Repugnante, o sea, visitas a diario y sexo gratis a diario. Y hablamos de personas que tienen que velar por la seguridad, en este caso de los mallorquines. No, y no solo eso, ¿eh? El mismo ex empleado del burdel contó que otro policía pidió expresamente 15.000 euros al empresario, al dueño, para que no tuviese problemas en ninguno de sus locales en Mallorca. En ese testimonio este hombre da nombres, da apellidos e identifica en fotos a media docena de policías municipales que realizaban estas prácticas, entre ellos los que todos están señalando como líderes del grupo, los que hemos mencionado, Nicanor y Daniel. Pero el empresario del American Table Dance, además de contar con apoyo policial, tenía, digamos, ayudas administrativas. ¿Cómo que ayudas administrativas? ¿De sí, quién? El ex empleado cuenta en su testimonio que uno de los clientes más asiduos del local, que iba a diario al burdel y pasaba un rato con alguna chica, era un funcionario del ayuntamiento. Dice textualmente, alguien llamado Pedro relacionado con los permisos y las licencias. Según su declaración, nunca tenían problemas para hacer obras porque cuando había que hacerlas, esas obras, rápidamente el tal Pedro lo solucionaba. Este hombre trabajaba en el área de urbanismo municipal, fue detenido y ahora mismo está en libertad bajo fianza como el propietario del local. El propietario de ese local, quien todo el mundo dice que es el propietario porque no figura su nombre, y su hermano son empresarios muy respetados en Mallorca y tienen excelentes conexiones políticas, ¿eh? Sus hoteles son muy conocidos. Vamos a poner un ejemplo. La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Palma de Mallorca en estas últimas elecciones municipales, se llama Marga Durán, abrió su campaña electoral con un acto en uno de esos hoteles. Aquí nos habéis contado muchas veces que no hay trama de corrupción que se precie en la que no esté presente la prostitución. Así que imagino que se habrá intentado recabar el testimonio de las mujeres que trabajaban en esos locales, ¿no? Se ha hecho, por supuesto, y los testimonios la verdad es que han dado información muy valiosa, pero ya lo verás, también muy inquietante. Varias de ellas se han convertido en testigos protegidos de la causa porque decían tener mucho miedo a su jefe. Y voy a entresacar unas cuantas declaraciones de ellas. Es violento y ha pegado a más de una chica, dice la TP8, una mujer rumana que trabajó en el American Table Dance. Ha cogido a chicas del pelo y cuando ve a alguna chica borracha se aprovecha de ella, según otra testigo. Otra testigo protegida, esta vez un camarero, también le dijo al juez que tenía miedo. Otra mujer, la TP3, de nacionalidad búlgara, le dijo al magistrado que mi jefe es muy poderoso, está con mucha gente poderosa y tengo miedo de que me haga daño a mí o a mi familia. Sí, parece desde luego un tipo poderoso, tan poderoso como repugnante y viceversa, ¿no? Por cierto, las mujeres han contado cómo funcionaban los locales que estaban bajo el control de ese individuo. Sí, una mujer que trabajó en el Table Dance en American dijo que a todas las chicas se les hacía un contrato de animadora, de bailarina, de personal de limpieza. Para disimular, claro. Exactamente. También se les daban nóminas para dar apariencia de normalidad y de legalidad, pero el dinero que cobraban no tenía nada que ver con lo que figuraba en esos papeles, ¿no? Según esta chica, según esta trabajadora allí, cobraban entre 10 y 35 euros al día porque les descontaban todas las cuotas de seguridad social y todos los gastos. Las chicas que bailaban sobre la pasarela del local tenían un extra de 35 euros al día, pero, eso sí, para poder bailar tenían que mantener relaciones sexuales con el jefe, era el salvoconducto para convertirlas en bailarinas. Además, como en casi todos estos locales de trata de seres humanos, hay un estricto reglamento. Por ejemplo, llegar unos minutos tarde se sanciona con la pérdida del sueldo correspondiente a un día entero, se penaliza dormir más horas de las que quiera el jefe o se penalizaba tener compañías no aprobadas por el empresario.
En fin, lo que una vez más deja claro que cuando hablamos de prostitución, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, hablamos de esclavitud. Y a veces de menores, según algunos testimonios recogidos en el sumario. Y aún hay quien defiende el tema. La testigo número 2, una mujer rumana, contó al juez que ella empezó a trabajar allí, en ese local de Palma de Mallorca, cuando ella tenía 17 años, cuando era menor, y que no era la única, ni mucho menos. Vamos a leer una declaración suya textualmente. Dice: en el club había muchas menores de edad. El primero que se acostaba con las menores era Miguel, se refiere al dueño. La delicia de Miguel eran las menores nuevas. Otra mujer, una mujer búlgara, que en el sumario figura como testigo protegido número 3, también dice que en ese local había menores de edad, aunque ella dice que a esas fiestas privadas no iban nunca menores. A ver, ¿fiestas privadas? ¿Qué clase de fiestas privadas? Bueno, esa es la parte más delicada de las investigaciones y de la que aún falta mucho por saber. Las mujeres que trabajaban en estos locales han contado con todo lujo de detalles la operativa conocida ya. Los policías iban allí, bebían gratis, tenían sexo a cuenta de la casa y a cambio los locales contaban con información privilegiada hasta el punto de que los encargados avisaban a las chicas que no tenían legalizada su situación de que esa noche no fueran a trabajar porque iba a haber redada. Pero dos de las testigos protegidas, están hablando ya de unas fiestas muy privadas, unas fiestas diferentes, que se celebraban a veces en el local, que abría sus puertas a las 5 de la tarde, 4 horas antes de lo habitual, para un selecto grupo de clientes, y otras veces las fiestas eran en una finca de la isla de Mallorca, a la que acudían las mujeres de los locales de Alterne. Los invitados a esas sesiones, según dicen ellas, eran políticos locales. O sea, que la trama de corrupción montada en torno a estos locales de Alterne no solamente afecta a policías y funcionarios, sino que también afectaría a políticos, de los que, bueno, que yo sepa, no ha trascendido ninguno de los nombres, ¿no? De esos políticos. Ni un solo nombre, no. Hombre, qué casualidad. Ninguno. Vamos a leer testimonios que hacen referencia a estas fiestas. El club abría a las 21, pero para los políticos invitados abría a las 17. El encargado les decía que tenían que ir a una fiesta y que no se podía decir que no. Nos decían: como estáis sin papeles, tenéis que portaros bien, mantener relaciones sexuales con quien lo pidiese, incluso sin preservativo. En estas fiestas había champán o chandón y algunos traían juguetes sexuales. Eran muy mayores algunos, habla de hombres de 60, 70 años más o menos, y tomaban Viagra. Cada cargo público tenía una chica. Qué asco. O sea, políticos, muy chandón, Viagra. Bueno, prefiero no añadir nada más. ¿Esa es la única testigo, esa chica que acabáis de comentar, que habla de esas fiestas privadas? No. Hay más y por eso la juez está investigando. Hay la TP2, la testigo 2, contó su experiencia en una de esas fiestas a las que ella fue. Ella dice: en las fiestas privadas tomábamos copas y manteníamos relaciones sexuales. No cobrábamos del cliente, sino de Miguel. Se refiere al dueño del local, al empresario. No. Luego he sabido que los que iban eran políticos y cargos públicos. Nos decían que los tratásemos bien, pero no pagaban nunca. Esta mujer, que es de nacionalidad romana, contó que en la segunda fiesta, la segunda orgía a la que ella tuvo que acudir, se tuvo que acostar con 3 hombres. Yo pensaba que iba a cobrar 300 euros por cada hombre y Miguel solo me dio 400 por todo. En esa fiesta, contó esta testigo protegida, había 15 hombres y unas 12 chicas, casi todas rusas. Decís que esa parte de la que afecta a los políticos no se ha investigado en profundidad. ¿Se supone que lo van a hacer? Bueno, hay 2 jueces trabajando y la verdad es que están trabajando de manera bastante seria sobre el caso. Lo que pasa es que va a ser muy complicado porque los afectados tomaban muchas precauciones, como vas a comprobar cuando leamos ahora el testimonio de esa TP2 de la que te hablaba Luis, una mujer rumana que acudió al juez aterrorizada por el poder del proxeneta. Dice textualmente: la misión de estas fiestas era atrapar a los hombres para que volviesen, que las chicas fuesen de confianza de Miguel y así establecer relación estable entre las chicas y los políticos. Teníamos órdenes expresas de que no hablaran de estas fiestas y que a los clientes no se les preguntara nada acerca de su identidad ni de su profesión. Las órdenes eran portarse bien con ellos, hacer lo que ellos dijesen y no preguntarles. Otra mujer, una ciudadana búlgara que trabajó allí casi 10 años, desde el año 2004, declaró que iban a esas orgías, a esas fiestas, alcaldes de Mallorca, pero ella no sabe de qué pueblo, de qué ciudad. Cada cargo público, como te decía Manu, tenía su chica, le contó ya al juez, y el alcalde con el que yo iba, dijo textualmente, se fue a Madrid. Algunos dicen que se jubiló, otros que ascendió en el partido. Palma de Mallorca no es tan grande y no debería ser difícil poner nombre a un político de 60, 70 años que se fue a Madrid a medida de la década pasada, ¿no? Pues no es muy difícil. En fin, como dice Antonio Sánchez en Twitter, muchos de estos puteros se darán golpe en el pecho, irán a misa los domingos y no dejarán salir a sus hijas por la noche. Pues no, añade bastardos. Bueno, pero lo cierto es que aquí cada vez que hablamos de prostitución, a mí por lo menos me gusta hablar siempre de trata de seres humanos, que al fin y al cabo es lo que es. Efectivamente. Es lo que es. Los que conocen el tema lo saben bien. Queremos expresar nuestra más enérgica protesta, por cierto, cambiando de tema, porque esperábamos a Martina Klein aquí. Nos habíamos puesto nuestras mejores galas y no hay más. Está aquí. Lo que pasa es que como sigo hablando con vosotros me quedo sin tiempo para hablar con ella. Adiós. Pero hasta luego. También le digo lo de qué asco, ¿no? Por tan guapa, tan simpática, tan Dios, todo. No, en vuestro caso, ¿no? ¿Cuál es el adjetivo en vuestro caso? No, a sus pies, como diría López Vázquez, hace 40 años. Entonces digo, qué asco barra a sus pies. Muy bien, a ver cómo lo hago. Adiós. Adiós.
La temida Operación Bikini ya es historia. Para estar en forma y sentirte bien este verano no es necesario sufrir. Únete a la Operación Adaptation y apúntate al mejor gimnasio del mundo, tu ciudad. Camina con Callahan Adaptation, el único zapato que se adapta al pie, sin matrículas, al aire libre y disfrutando de cada paso. Callahan Adaptation, fabricados en España y con la última tecnología para caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie, se adapta a ti. Soy Sara Carbonero y te invito a disfrutar de tus mejores momentos con Protos. Bodegas Protos. Ser primero. ¿Es también tu actitud?